Bueno, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a lo que sería trabajos libres del bloque de traumato. Empieza por parte de los colegas del Moreno, un trabajo que se titula Evaluación y análisis de la fuerza muscular bilateral de miembros superiores con dinamómetro de mano en sujetos potencialmente sanos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la licenciada Valentín Camilo. Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy, como dijeron, vamos a presentar el trabajo de evaluación y análisis de fuerza bilateral y de lo que es miembros superiores con dinamómetro de mano en sujetos potencialmente sanos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. A continuación vamos a ver el resumen, sí, con todas sus partes. Y vamos a comenzar con lo que es una introducción. Vamos a decir que la fuerza muscular es la capacidad de un músculo para generar una tensión contra resistencia, ¿sí? Y se va a realizar para un movimiento específico a una velocidad determinada. Su evaluación va a tener como objetivo determinar lo que es la capacidad inhibitoria máxima de generar una tensión. Con respecto a lo que es la fuerza de tensión manual, a partir de ahora la vamos a definir como FPM, ¿sí? Es la fuerza empleada por el pulgar, ¿sí? O los 4 dedos. Y puede ser medida por un dispositivo, que es el dinamómetro, ¿sí? Que es un dispositivo sencillo, portátil, seguro, de bajo costo y que se puede realizar la evaluación bedside. Va a evaluar lo que es la fuerza máxima de los músculos flexores de los dedos, además del área tenar y hipotenar, y lo que son los músculos físicos de la mano. Y como ventaja tiene que es un método objetivo, ¿sí? Que lo que el sujeto va a controlar la fuerza aplicada sin necesidad de una intervención, una intervención externa del examinador. Me quedé sin ahí. Bueno, la fuerza de presión manual va a disminuir con la edad, ¿sí? Teniendo un pico en lo que es el rango etario entre 30 y 50 años, y esta disminución se puede deber a distintos factores, como los vemos a continuación. La bibliografía actual presenta muchos estudios internacionales, pero sus resultados no pudieron ser extrapolables a lo que era nuestra población local. Debido a esto, el objetivo de nuestro estudio fue conocer lo que es la fuerza de presión manual de la mano dominante, ¿sí? Con respecto a lo que es la mano no dominante en una población potencialmente sana con el fin de establecer valores de referencia. Con respecto al estudio, es un estudio observacional, descriptivo y prospectivo que se realizó mediante una convocatoria abierta del 9 de abril y al 19 de mayo del 2025, y que como criterios de inclusión se incluyeron sujetos mayores de 18 años, potencialmente sanos, que firmaron un consentimiento informado, y como criterios de inclusión tuvimos amputaciones de miembro superior, patologías neurológicas y congénitas de miembro superior, afección musculoesquelética, ¿sí? En lo que es el último año, y patologías cognitivas y presencia de dolor en lo que es miembro superior y cervicales. Las variables analizadas fueron la edad, ¿sí? El sexo, si realizaban o no actividad física, el tipo de actividad física que realizaba cada sujeto, la ocupación, la mano dominante y la fuerza de extensión manual bilateral a 90 grados de posición de codo y a 180 grados de extensión de codo. Con respecto a la medición, las realizamos 7 kinesiólogos, ¿sí? Que estuvimos incluidos en lo que es el uso del dinamómetro EH108. Se le pidió a los sujetos que separaran de una pared, ¿sí? Y se tomaron 2 mediciones, como dijimos, a 90 grados de extensión de codo y a 180 grados de expansión, donde realizamos 3 pruebas de cada mano, de 3 segundos de fuerza de tensión y con un intervalo de descanso de 1 minuto, de los cuales se tomaron los mejores valores y fueron recolectados y plasmados en una planilla de Excel para después analizarlos. Con respecto a lo que son los resultados, en el gráfico número 1 podemos ver lo que es el flujograma, en el cual obtuvimos una muestra de 178 sujetos, de los cuales 8 fueron excluidos, quedando una muestra total de 170 sujetos. En lo que es la tabla número 1, vamos a observar lo que son las características demográficas, ¿sí? Podemos decir que predominó el sexo femenino con un 60% de lo que era la población total, donde la media de edad fue de 32 años, la mano dominante derecha predominó en el 90% de los sujetos, y el 52% realizaban actividad física, de las cuales la principal fue la musculación, con un 12,4%, y la ocupación predominante fueron los médicos, con un 16,8%. En la tabla número 2 vamos a observar lo que es la fuerza de presión manual, donde podemos decir que la media más alta fue en la toma de muestra de 180 grados a mano dominante. En el gráfico 3 vamos a observar lo que es la comparación variada en precisión manual bilateral a 180 y a 90 y a 180 grados de la fuerza de tensión, donde todos los valores fueron estadísticamente significativos, a excepción del 1, que es la mano dominante y no dominante, a 90 grados de flexión del codo.
Bien, en la tabla número 4 observamos lo que es la fuerza de presión manual bilateral, ¿sí? Donde los valores más altos se obtuvieron en la toma de muestra a 180 grados de extensión de codo, tanto en el sexo femenino como en el masculino. En la tabla número 5 observamos lo que son las medidas de fuerza por rango etario en hombres y mujeres, donde podemos destacar que tuvimos un pico de la fuerza en el rango etario de 40 y 49 años y en el de 60 a 69 años. En la tabla número 6 observamos lo que es la fuerza de presión en diferentes angulaciones respecto a la actividad física, ¿sí? Donde no se obtuvieron valores estadísticamente significativos, pero sí resaltamos que las medidas más altas se obtuvieron nuevamente en lo que era la toma de muestra de la fuerza de presión manual a 180 grados de extensión de codo, tanto en las personas que realizaban actividad física o no, y en ambos sexos. Bien, en el gráfico número 2 vamos a observar lo que son la dispersión de fuerzas de tensión por rango etario, ¿sí? Donde de un lado en el eje X vamos a observar en azul los puntitos azules son los 90, la toma de muestra a 90 grados de flexión de codo en mano dominante, y los grises son a 180 grados de extensión de codo en mano dominante también, donde en el eje X vamos a observar la edad, y podemos resaltar que tuvimos mayor muestra, ¿sí? Entre los años, el rango etario de 20 a 40 años. El gráfico número 3 habla nos muestra lo que es la relación de medidas de fuerza por edad, ¿sí? Donde en el eje X vamos a observar las medidas de fuerza, y en el eje, Y vamos a observar las medidas de fuerza, en el eje X vamos a observar lo que es el rango etario, y en azul mostramos lo que es la toma de muestra a flexión de codo a 90 grados en mano dominante, y en gris a 180 grados en mano también dominante, donde también observamos los picos de fuerza en el rango etario de 40 a 49 años, y de 60 a 69 años, pero debemos destacar que la muestra en el último rango etario fue menor, solo 2 sujetos. Pasando a la discusión, con respecto a lo que era la fuerza en mano dominante versus no dominante, en ambas tomas a 90 grados y a 180 grados, pudimos observar que había una diferencia en lo que era la mano dominante, pero que no tenía valores significativos, concordando con los autores que se ven a continuación. Haciendo referencia a lo que son las características de los participantes, el sexo masculino sí tuvo más fuerza que el sexo femenino. Estos datos se dieron igual en nuestro trabajo y además concuerdan con los autores citados, dos colaboradores y Hanning y colaboradores. Haciendo referencia a lo que era el pico de fuerza, ¿sí? La media bilateral en nuestro estudio dio en el rango etario entre 40 y 49 años. Y esto sí obtuvo diferencias en los autores citados, ya que ellos presentaron medias de fuerza más altas en edades más bajas. Con respecto a lo que era la fuerza de relación y el sexo, sí, en nuestro estudio se observó que había una disminución de la fuerza manual bilateral al rango etario entre 60 y 69 años, y se cree que esto se podía deber a lo que era la sarcopenia fisiológica, perdiendo masa, fuerza y función muscular. Bueno, con respecto a lo que era la posición de evaluación, el protocolo de la Sociedad Americana de Terapeutas de Mano sugería que la toma de muestra se debía realizar con pacientes sentados y con posición neutra de codo, de hombro, codo y muñeca, pero los dos primeros autores no encontraron diferencias significativas en lo que era la toma de muestra, por lo tanto el trabajo se realizó en posición de bipedestación, ¿sí? Y con respecto a lo que era la mayor fuerza de tensión, tanto en los autores, Vargas, colaboradores y colaboradores, la mayor fuerza se dio en 180 grados de extensión de codos y en ambos sexos y en ambas manos, siempre habiendo una diferencia en mano dominante, pero no era significativa. Haciendo referencia a lo que era la actividad física, los autores citados plantearon que los sujetos que realizaban deporte tenían un aumento de lo que era la fuerza de presión manual, ¿sí? Esto concordó con nuestro estudio en ambos sexos y en ambas manos, y se cree que se debe a un estímulo constante que se le da a lo que es el miembro superior. Con respecto a lo que son las fortalezas, nuestro estudio es uno de los primeros a nivel país de analizar estas variables, ¿sí? Ya que la bibliografía que buscamos eran solo estudios extranjeros, y encontramos como limitación que no podíamos extrapolar los resultados debido a que teníamos poblaciones diferentes a nivel socioeconómico, estilo de vida y el entorno de cada sujeto. Como conclusión, podemos decir que la edad y la posición del codo fueron los factores más influyentes de lo que era la fuerza de tensión manual, ¿sí? Que la evaluación con dinamómetro resulta práctica y clínicamente útil, y que además ampliar la muestra va a permitir establecer valores de referencia y poder fortalecer todo lo que son los protocolos de rehabilitación.
Te dejamos el QR con la bibliografía y muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Ruggero. Voy a estar haciendo la crítica al trabajo libre de la residencia del Hospital Moreno. No quería dejar de agradecer a los chicos por confiar en mí para la crítica de su trabajo. La idea es ir haciendo una crítica apartado por apartado. Así que comenzando con el resumen, más allá que a medida que vayamos hablando del trabajo en sí, y con el objetivo particularmente, el contenido va a tener que modificarse. Respetan una y tengan en cuenta que no hace falta aclarar que son mes, más allá de que correcto, que las palabras claves sean descriptadas, no tienen que ser siempre en su idioma. Y con respecto al último, que normativa no es un mes, les recomiendo utilizar el descriptor de valores normativos que es realizado. Pasando al apartado de introducción, en cuanto al contenido en sí mismo, me parece que tal vez no es necesario definir a la fuerza muscular o incluso la fuerza de tensión manual, o estas definiciones pueden encontrarse en la definición de las variables en el apartado de materiales y métodos, por lo que me parece que es suficiente empezar el trabajo hablando de la fuerza de tensión manual como su valor a nivel clínico para introducirnos en el objetivo del trabajo. Avanzando en este apartado, hablan mucho con respecto a la disminución de esta variable con respecto a la edad, que no va a ser relevante en el contexto del objetivo, en el que ustedes plantean analizar la dominancia, o sea, el valor de la mano dominante con respecto a la no dominante, e incluso establecer valores de referencia, pero en ningún momento se habla de ver cómo esta variable o este valor se ve afectado por la edad. Así todo, me parece que está respetado en la estructura que se hace y tendría en cuenta de modificar este contenido en base al objetivo que ustedes plantearon. Y me parece que podrían ser un poco más concisos con el verbo que eligen para plantear el objetivo, sobre todo un verbo que sugiera una acción medible o específica, ya sea describir, en el caso que centren en los valores de referencia, o comparar, en el caso de que quieran comparar el caso no dominante con el dominante, o a lo que ustedes después hablan mucho del apartado de resultados, la comparación de dos tipos de dos protocolos de evaluación para esta fuerza, que es a 90 y a 180 grados de codo. Con respecto al apartado de materiales y método, mencionan muy bien el diseño, el criterio espacio temporal en el cual se registraron los datos, incluso también los criterios de selección. Sí me parece importante destacar que las consideraciones éticas, como la firma de un consentimiento informado, no son criterios de inclusión, deberían tener como su pequeño apartado, al igual que el análisis estadístico, donde también se podría incluir la aprobación por el Comité de Ética y cómo fueron manejados los datos. Otra cosa que me parece importante destacar, porque lo mencionan tanto en el objetivo como a lo largo del trabajo, este concepto un poco abstracto o que tiende a la confusión de utilizar sujetos potencialmente sanos, como para revisar la forma en la que se expresa o qué es lo que quisieron decir con este concepto. Mencionan muy bien las variables, sí tengan en cuenta de operacionalizar todas, no solamente las categóricas, y en línea con esto es un poco adelante, las mencionan dos tipos de protocolos de evaluación que estarían dentro en realidad de la variable de fuerza de tensión manual bilateral, y al mismo tiempo expresar en qué unidad van a estar expresando los valores porque no lo aclaran. Con respecto al protocolo de evaluación, es bastante conciso, incluso también la sucesión del software que utilizaron para el posterior análisis de los datos. Sí, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Por un lado, que no aclaran, sino simplemente explican que evaluaron un brazo y después el otro, pero no sabemos si es derecho o izquierdo, primero dominante, no dominante, viceversa. E incluso
siempre midieron en primera instancia a los 90 grados y posteriormente a los 180. Lo correcto hubiera sido aleatorizar las pruebas, ya que los resultados se pueden ver influenciados por fatiga a lo largo de las pruebas, o incluso potenciación post-activación, o la curva misma de aprendizaje de la prueba, por lo que siempre se recomienda aleatorizar las pruebas para aumentar la validez interna de la herramienta y que los sesgos o errores que pueden aparecer por estas causas que les mencionaba estén distribuidos en forma equitativa en todas las pruebas y no sesguen o quieran inclinar la balanza a favor de una u otra. Y algo importante es que falta el apartado de análisis estadístico, por lo que no sabemos con qué descriptores estadísticos se van a expresar las variables, o si la muestra fue normal, qué niveles de significancia consideraron, bueno, todo lo que tiene que tener este apartado. Con respecto a los resultados, sí, está perfecto empezar con la N total que se incluyó en el trabajo, pero iría directamente a los que se incluyeron, que fueron los que se realizaron, y a eso sí, anexar el flujograma, o bueno, la figura 1 que ustedes bien mencionan, para aclarar, en caso de que se hayan excluido sujetos, el motivo, pero arrancarnos con la N final. Y algo que después también voy a ir repitiendo a lo largo del trabajo es la reiteración de información entre texto y tabla. Lo correcto sería que en el texto haya un resumen o al sumo la mención de algún dato relevante o de interés, y después de la alusión a ir a ver el detalle a la tabla, para que no quede tanto reiterativo, sino la tabla no está cumpliendo ninguna función. Sí quiero volver un poquito al objetivo que ustedes plantearon, que fue conocer la fuerza de atención manual de la mano dominante con respecto a la no dominante en una población potencialmente sana, con el fin de establecer valores de referencia. Entonces, no terminaba de quedar claro si quiero comparar dominante y no dominante, tener valores de referencia de una mano y la otra, en general. Entonces, partiendo de un objetivo no tan claro, que si bien es sumamente válido, para no terminar de delimitarlo, porque después establecen valores normativos, pero no solo eso, sino que los establecen en dos posiciones diferentes, ya lo que no se menciona en el objetivo, incluido la comparación que hay entre todas estas variables, entre ambas manos y los dos ángulos de medición. Al no tener el apartado de análisis estadístico, tampoco sabemos qué test utilizaron para hacer esta comparación. Y otro dato importante sería si esta significancia estadística que ustedes encontraron es técnicamente relevante, para ver que no esté incluyendo el error de medición estándar de la herramienta. Después, bueno, a medida que avanza el apartado de resultados, siguen expresando medias en función del sexo, la posición del codo, la edad y si realizaban actividad física o no, tanto en tablas como en gráficos. Me parece que para hacerlo un poco más claro y fácil de leer, invertiría el orden, o sea, de lo general, que son estas figuras 3 y 4, a lo específico, perdón, son las tablas, para que sea un poco más clara la lectura, porque si no dan todos los detalles para después pasar a algo general que hubiera establecido un poco los datos previamente. Y nuevamente les recomiendo evitar la redundancia de los datos, ya que incluso se solapan con sus propias expresiones de los resultados en realidad. Con un poco más de detalles sobre la tabla 1 principalmente, y esto bueno, extrapolado a las diferentes tablas, siempre revisen que la N total estudiada coincida después a lo largo de las variables, y si hubo datos perdidos, aclarar cómo se trataron en materiales y métodos, datos perdidos, esta falta de información, porque fíjense que no solo no coincide la cantidad de personas que realizan actividad física con el número total de categorías después realizadas. Y eso podría también arrastrarse después al análisis de la frecuencia relativa. Con respecto a la discusión, me parece que es bastante acorde la estructura. Comienzan con los resultados
más importantes, e incluso me parece que respeta una muy buena estructura en la discusión, en la comparación con estudios previos, variable a variable, a lo que tal vez podríamos después extrapolar ese mismo orden a los resultados, donde la información está bastante reiterada y difusa. Y la parte de las es incluir lo que les mencionaba previamente. Con respecto a la conclusión, me parece adecuada que retome el objetivo, resume hallazgos claves y menciona la implicante clínica de estos resultados. Sí me parece que no es completa, agregaría un poco más de la cuantificación de los resultados principales. Sacaría elementos que deberían estar en la discusión, como esto de hacer estudios con una N más grande para distintas investigaciones, y no dejar de tener en cuenta el alcance limitado, porque no es tan generalizable a partir de una muestra, mostrar lo probabilístico por conveniencia, como para no ser tan positivos con la fortaleza del trabajo. No quería dejar de felicitarlos, hicieron un laburazo, un montón de mediciones, que creo que tal vez considerando otras cosas puede organizarse mucho mejor el trabajo. Es súper difícil hacer trabajos perfectivos, así que los felicito y bueno, quedo a disposición por cualquier otra cosa, por duda o por algo que les pueda ayudar. Muchas gracias. Solo está acá ahora. ¿Se lo podemos compartir ahora? Por mail, ¿no? Va a ser mejor por mail. Una cuestión con el curso que le avisaron ayer el tema del horario y se pasó. Ustedes nos habían avisado que a los 10 minutos se tenía que cortar, así que por mail que llega el link, porque no se pasa de la cantidad de megas, digamos. Así que tengo el link del Drive. Coso, ¿no? Había un video que duraba 25 minutos. Sí, era el nuestro. Yo les dije a ellos que le avisamos al crítico que había un tiempo y se excedió. Bueno, y ellos me habían dicho que se tenía que cortar por el tiempo y yo dije que no había problema. Ella de pronto, no sé si era la verdad. No, nosotros lo guardamos, la verdad que lo contó tarde, pero lo habíamos guardado. Tengo. Entro en Jornadas nacionales. .kinesio@gmail.com. Ahí lo vi.
Ahí está. Arrancamos, se va descargando y ya. Moreno. Acá está. Para adelante, para atrás. Entero. ¿Sí? Ten cuidado que no tiene la tapa. Y acá por las dudas tenés una botella de agua. Está abierta ya. Cuando quieras, ahí para. Entonces, con el segundo trabajo se titula Características epidemiológicas de pacientes internados en sala de traumatología de un hospital público. Es el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner y lo va a presentar la licenciada Ramírez Nicolás. Buenos días a todos. Como bien les mencionaron, el día de hoy les traigo un trabajo que realizamos junto a mis colegas del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Para hablar un poco de la introducción, sabemos que el trauma es una lesión física adquirida por una fuerza externa que tiene una variabilidad muy amplia, puede ir de lesiones leves tratadas de forma bastante simple hasta potencialmente mortales que deben tratarse de forma urgente. Es una causa creciente de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, por lo que nosotros encontramos una cuestión clínicamente epidemiológica importante para su estudio. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 5 millones de muertes son a causa de serán a causa por causas externas, y en lo que es Argentina, los datos obtenidos muestran que esta es la tercera causa de fallecimientos, seguidas de ACVs y tumores malignos. El objetivo por esto de nuestro trabajo fue describir las características epidemiológicas en pacientes internados en sala de traumatología de nuestro hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Como materiales y métodos, nuestro estudio es un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, que se realizó en los periodos de septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, en las áreas de cuidados generales y terapia intermedia de nuestro hospital, los servicios en conjunto con traumatología y kinesiología. Como criterio de inclusión, tuvimos a todos pacientes mayores de 18 años internados en sala de cuidados generales y terapia intermedia de nuestro hospital y pacientes que recibieron atención brindada por ambos servicios en simultáneo. Como criterio de exclusión, tuvimos a todos aquellos pacientes que tuvimos pérdida de datos por medio de la historia clínica. Como datos recolectados, estos fueron tomados por medio de la historia clínica y de la base de datos propias del servicio, y como variables estudiadas tuvimos variables sociodemográficas como edad, sexo, cobertura social. Después tuvimos el mecanismo de elección que más ocurrió, los días de internación en el hospital, la atención dada por kinesiología, el material y el tipo de cirugía practicada, y su continuidad en la atención por consultorios externos, y por supuesto el desenlace oral. Como análisis estadísticos, las variables cualitativas se presentaron con su distribución de frecuencia e intervalo de confianza de 95%, las variables cuantitativas se resumieron en su media y desvío estándar o mediana y percentil en caso de presentar distribución no paramétrica, y el análisis se calculó por medio del software SPSS versión 25, el programa R versión 3.6.1. Bien, vamos a pasar a hablar ahora sí de los resultados. Obtuvimos
datos de 226 pacientes, en su mayoría fueron hombres, en un 66.4%, con una edad en años medida en una mediana de 44, con un desvío de 29 a 63 años. El 60.2 no tenía cobertura de salud y el 45.1% pertenecía a la red del hospital. Con motivo de ingreso, el 40.3 tenía una cirugía programada y seguido de esto eran pacientes derivados y pacientes en demanda espontánea. El mecanismo de lesión que más vimos o que más se presentó fue el 23.9% que obedece a accidente vehicular, seguido por infección de partes blandas, procesos degenerativos, infección del sitio quirúrgico, caída de propia altura, herida de arma de fuego, accidentes secuestres, entre otros. La lesión que más frecuente fueron los traumatismos en 106 pacientes, que obedece a 46.9%, seguido de infecciones, procesos degenerativos, la lesión del canal estrecho, afecciones vasculares y otros. Como antecedentes patológicos, el antecedente más visto fue la hipertensión arterial en un 23.5%, seguido de enfermedades reumatológicas en un 21.2% y accidentes de trauma con requerimiento quirúrgico en un 19.9%, que se aleja del siguiente resultado, que es tabaquismo en un 15.9%. Bien, hablando de la tabla 2, vemos las características y ahora del abordaje traumatológico que tuvieron. El tipo de resolución fue principalmente la angiosíntesis en 87 pacientes, que obedece un 37%. El material más utilizado fue la placa con tornillo en un 18.6% y el 91.6% no tuvieron tratamiento conservador, por lo que se hizo una cirugía. Y de estos obtuvieron una atención kinésica 180 de los 226, esto es un 79.6%, y tuvieron días de atención kinésica medidas por medio de media de 5, con un desvío de 1 a 12 días. El desenlace del alta nos dio un 1.8% de mortalidad. El alta a domicilio fue lo que más vimos en la mayoría de sus casos, 90.7% fueron de alta a domicilio, un 7.5% fue derivado y, bueno, un 1.8% óbito. Consultorio externo es la progresión en nuestro hospital sigue el tratamiento kinésico, en donde los pacientes demostraron poca adherencia del total de altas, solo el 18.6% continuó la atención por ahí y el 81.4% no. Entonces, de los 226 pacientes analizados, tuvieron una mediana de edad de 44 años, predominando el sexo masculino, sin cobertura médica. La principal causa de ingreso fue el accidente vehicular y casi la mitad de estos eran traumatismos. El 91.6% recibió tratamiento quirúrgico, siendo la angiosíntesis y la placa con tornillo el material utilizado. Y la rehabilitación kinésica se indicó en el 79.6% de los pacientes y al alta el 90.7% en su domicilio y tuvimos una mortalidad de 1.8%. Como conclusión, el hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner recibe principalmente pacientes traumatológicos por accidentes vehiculares, en su mayoría hombres de mediana edad, sin cobertura social. El tratamiento quirúrgico fue el abordaje más frecuente, especialmente mediante síntesis. La rehabilitación se indicó casi en el 80% de los casos, destacando su importancia en la recuperación funcional. Y por último, la mayoría de los pacientes fue dado alto a su domicilio con una baja de mortalidad, lo que refleja la calidad de la atención brindada y el rol clave del hospital en el área de relevancia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. En esta oportunidad voy a hacer el análisis del trabajo del Hospital Cuenca, características epidemiológicas de internados, sala de traumatología en un hospital público. Mi nombre es Gamarra Claudio, soy licenciado en kinesiología, formado en el Hospital Posadas como residente y
trabajador hasta este año que pasó. Bien. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible y lo más rápido. No tengo cuánto tiempo tengo que tardar con respecto al análisis, pero voy a tratar de ser breve y conciso. El trabajo, en general, la idea me gustó bien, es una idea que yo he podido trabajar sin llegar a una publicación y que hemos intentado hacerlo en el hospital con los residentes posteriores a mí. La verdad es que me gusta y me parece que es de gran relevancia para poder apuntarle mejor, ¿no? A cómo atender a nuestros pacientes en sala, poder entenderlos y mejorar nuestro criterio clínico, nuestro ojo a la hora de hacer una intervención, donde tener que hacer un poquito más de fuerza, como para que el paciente salga, porque realmente va a salir. Así que bueno, me parece sumamente importante, ¿sí? Con respecto a la iniciativa, y bueno, el objetivo que fue describir las características epidemiológicas de los pacientes internados por traumatismo en la sala de internación de este hospital, y lo que los motivó, ¿no? Que fue la escasez de datos acerca de los motivos y los numerosos pacientes que han ingresado y que fueron atendidos en conjunto por el Servicio de Traumatología y Kinesiología del hospital. ¿Sí? Bueno, la relevancia clínica es por esto que venimos comentando. Todos los datos que ustedes vayan recopilando de cualquier área de su intervención, sea neurotraumato, sala, consultorio externo, siempre va a servir para mejorar nuestra atención, ¿no? ¿Por qué? Porque permiten comprender un poco mejor el perfil de los pacientes que vamos teniendo y adaptar protocolos de tratamiento y de rehabilitación. Con respecto a la estructura y al método, trabajo sumamente prolijo, ¿sí? Al desarrollo, se nota la mano de los tutores, ¿sí? Y obviamente el trabajo de las personas que lo realizaron. Con respecto a la estructura, la introducción fue correcta, estaba bien fundamentada, establece la relevancia del trauma como un problema de salud pública a nivel mundial, nacional y local. El objetivo que les nombré antes, describir las características epidemiológicas de los pacientes en la sala de traumatología del hospital. Como materiales y métodos, describieron un estudio descriptivo transversal con datos de carácter retrospectivo, que para lo que ellos nombraron, sus objetivos es adecuado este diseño. Los criterios de inclusión fueron claros, siendo los pacientes más de 18 años que ingresaron a la unidad de cuidados generales y a la unidad de terapia intermedia, y que fueron atendidos conjuntamente por los servicios de traumatología y kinesiología. Yo en este punto estaban perfectos los criterios de inclusión. Si estuviera ahí con ustedes les preguntaría por qué se incluyeron a los que entraron en terapia intensiva y por qué no a los que entran directamente a otras salas, si tienen otras salas o no, pero eso es algo más preguntarle sobre lo administrativo del hospital que al estudio en sí, ¿no? El estudio está perfecto. Con respecto a los criterios de exclusión a los pacientes que presentaron datos incompletos, eso está bueno. Es lo que hay que excluir y en general en este tipo de estudios hay que meter a todos, tratar de meter a todos y después con las variables que vamos tomando vamos segregando, ¿no? Para el análisis. Y las variables se presentaron una amplia variedad de variables sociodemográficas y clínicas que seguramente habrán explicado hace un ratito. Me parece que estaba bastante bien. Algunas me costó terminar de encontrarlas, tipo los antecedentes, pero bueno, porque quedaron muy abajo en la tabla, pero estaba perfecto. Y el análisis estadístico está perfecto en los resultados. Y acá, con respecto a los materiales y métodos, y es algo muy importante para que los artículos hoy en día traten de llegar a una publicación, existen guías, ¿sí? Existen distintos tipos de guías para
presentar un caso reporte, para presentar una guía clínica, para presentar un ensayo clínico, sea aleatorizado o no, para hacer una revisión sistemática, existen guías. Bueno, para este tipo de estudios, existen varias guías que se pueden utilizar. Yo les dejé ahí escrito STAR, Sponsor o Strobe. La que a mí más me parece que los podría haber ayudado en este caso es la Strobe, ¿sí? Todas las guías se utilizan para desarrollar adecuadamente el contenido y después exponer de una manera ordenada la síntesis de los datos que obtuvieron, ¿sí? Para mí hay algo que lo voy a aclarar en la última diapositiva, que faltó, que si lo hubieran hecho con esta guía no se lo hubieran pasado, ¿sí? Lo que te sirve es para eso. Una es establecer cada uno de los puntos que tiene la guía y la otra es para mejorar lo que tenés, ¿sí? Entonces, por un lado te ayuda a que no te falte nada y la otra, si lo tenés todo, te lo mejora en el otro, ¿está bien? Entonces, bueno, como recomendación para este trabajo más importante para mi punto de vista, es el uso de una guía clínica para desarrollar el trabajo y en este caso el electrónico. Bien, con respecto al contenido y a los resultados, hay información relevante, tienen una tabla 1 y una tabla 2 que son súper útiles. Me resultó que fueron de fácil lectura, estaba súper prolijo todo. Les dejo un ejemplo, el 76%, el 76,4% de los pacientes fueron hombres y el 33,6% fueron mujeres, el 60,2% no tenía cobertura. Está perfecto. Acá puedo llegar a discutir con los presentes qué es no tener cobertura, ¿no? Por ahí es algo de semántica o de palabra administrativa. La verdad es que en la Argentina todos los pacientes tienen cobertura, ¿sí? Lo tenemos por el medio de las prepagas, de las obras sociales o de la salud pública. No hay una persona que no tenga cobertura en la Argentina, pero bueno, eso es para discutir por ahí en otro ámbito, ¿sí? Por ahí algunos están de acuerdo conmigo o no. Bueno, hay que leer la Constitución Nacional si no están de acuerdo conmigo. Bien, con respecto al análisis de datos, el estudio proporciona datos claves, como que la principal causa de ingresos fue el accidente vehicular y que la mediana edad fue de 44 años, rango intercuartil y lo de 3. La mayoría de todos estos datos fueron presentados en mediana y está bien, que es una métrica crucial de la gestión hospitalaria. Perspectiva kinésica, ¿sí? El dato de que la atención kinésica fue brindada a casi el 80% de los pacientes es un punto fortísimo para nosotros que somos clinicianos, ¿sí? La mediana de días de internación fue de 5. Entonces, después lo que va a terminar y diferencia, ¿no? Acá es clave que estamos haciendo mucho trabajo en nuestros pacientes, en la proporción de pacientes que tengamos. Si tengamos 10 o tengamos 1 millón, la proporción de 80% es una proporción elevada. Me surgen dos cosas con respecto al objetivo, que preguntaría a ustedes por qué los incluyeron y en teoría los atendieron en conjunto con los de traumatología y kinesia. Por ahí, mejorar ahí el criterio de inclusión, que todos los pacientes de la sala tal, ni siquiera los pongo como que fueron tratados en conjunto por traumatología y kinesiología, porque acá no los trataron al 20% que quedó, ¿sí? Algo pasó, no sé qué habrá pasado, pero no los trataron. Y no fueron los muertos, porque los muertos fueron muy poquitos, que fueron 4 de 110. ¿Está bien? Es algo para pensar y que por ahí pueden responder ustedes. Bien, con respecto a la interpretación de resultados, como fortalezas, el resumen de los resultados. Chicos, les pedimos disculpas, pero cortamos el video de la crítica a los 10 minutos y era el límite que estaba previsto para las jornadas. Muchas gracias. Así que seguimos.
Gracias. De nada, perdonen chicos, disculpen la... Tenemos Power y video. El video dura más de 7 minutos. Listo, excelente. 15 presentaciones, voy a ir avisando con el tiempo. Y acá tenés una agüita, ¿sí? Abierta, puntero, ¿sí? Para adelante, para atrás. Dale. Este, el de tu derecha para adelante, el de tu izquierda para atrás. Bueno, continuamos entonces. Siguiente trabajo por el Hospital Pirobanos. Se titula Características clínicas, sociales y demográficas de pacientes que asistieron a un consultorio externo de kinesiología en un hospital público de Cava, con su condición de alta. Es un estudio observacional, descriptivo, anticonceptivo, por el licenciado Nicolás. Bueno, buenos días a todos. Voy a pasar a mostrar nuestro trabajo de fin de año, los residentes del primer año. Y para ir comenzando con la introducción, vamos a arrancar describiendo lo que sería la adherencia, ¿sí? Que es cuando el comportamiento del paciente se adecua a las recomendaciones del equipo de salud, ya sea desde realizar los ejercicios prescritos, la toma de medicación, asistir a las citas previstas, o incluso realizar los cambios de hábitos de vida que se solicitan, digamos, ¿no? A su vez, la Organización Mundial de la Salud relacionó ciertos factores que pueden inferir en este comportamiento, más que nada serían factores socioeconómicos propios del sistema de salud, de la enfermedad, del tratamiento o del paciente, ya sea de los objetivos que tienen con respecto al tratamiento o la motivación. Y posteriormente, otros estudios buscaron definir un poco mejor y abarcaron esos factores en 5 determinantes, que vamos a tener entonces determinantes económicos, accesibilidad a la salud, educación y propios del entorno del paciente, ya sea físico o comunitario. Y a su vez, durante nuestra búsqueda bibliográfica, observamos que información con adherencia generalmente estaba más orientada hacia lo que sería la medicina o la toma de medicación, pero no tanto a lo que sería la kinesiología, y mucho menos el contexto propio de nuestro país. Y eso sumado al hecho que durante nuestra práctica diaria observamos que muchos pacientes comienzan con el tratamiento, pero no lo terminan o incluso lo realizan de manera muy no constante, es que decidimos realizar este trabajo con el objetivo de describir las características sociales, clínicas y demográficas de los pacientes que asistieron al consultorio externo del hospital público en Cava según su condición de alta. Con respecto a los materiales y métodos, decidimos realizar un diseño observacional descriptivo introspectivo, donde fijamos como criterio de inclusión adultos con afecciones musculoesqueléticas que fueron atendidos por el consultorio externo de residente del Hospital Pirobano en el periodo de noviembre de 2023 a 2024. Y como criterio de exclusión, pacientes menores de 18 años o que tuviesen patologías neurológicas periféricas. Y en lo que respecta a la recolección de datos, lo realizamos mediante la base de datos propias del consultorio externo de kinesiología de Ateneo por residentes, realizada en lo que sería Google Sheets, donde en el análisis inicial se recolectaba la edad, el motivo de consulta, la ocupación y si realizaba una actividad física. Y posteriormente decidimos ampliar nuestra base de datos mediante un Google Forms, una encuesta que fue enviada a través de WhatsApp y se los invitó a los participantes de manera voluntaria y anónima para recolectar algunas variables que parecían importantes en la bibliografía. Posteriormente definimos como variable de estudio principal la condición de alta, que se dividió en kinésica, que sería cuando el paciente cumple con los objetivos establecidos al inicio del tratamiento, o alta por abandono, que sería cuando el paciente se ausenta en 3 ocasiones consecutivas, sin previo aviso, o 4 en el módulo de 10 sesiones.
Y con respecto a las variables secundarias, se ordenaron según esta clasificación de toacibosoma y colaboradores en 2016 en factores intrínsecos que abarcarían aspectos psicosociales y clínico-demográficos y factores extrínsecos que ya serían contextuales o propios del entorno del paciente. Entonces, entre los factores intrínsecos tendríamos la edad, el sexo biológico, el tipo de lesión, categorizado como osteoarticular o músculo tendinoso, el segmento afectado, miembro superior, inferior o columna, y como extrínseco tendríamos la ocupación, el lugar de residencia, el tiempo de traslado al hospital, el nivel educativo, la cobertura médica, el tipo de tratamiento, conservador o quirúrgico, y si realiza una actividad física. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS y las variables se expresaron como se muestra en pantalla. Y ya hablando de los resultados, en principio, la población atendida entre noviembre de 2023 a 2024 por residentes fue de 110, de los cuales se incluyeron 10 pacientes, 4 debido a que eran menores de 18 años y 6 debido a que tenían patologías neurológicas periféricas, dándonos una muestra final de 100 pacientes, de los cuales 55 eran alta kinética y 47 eran alta por abandono. Y acá lo que les mostramos serían las características de los sujetos. A su izquierda va a tener la característica de toda la muestra en total, y a su derecha la tabla con lo que sería la división según la condición de alta. Como destacable es que la muestra tenía una media de 47 años, había un predominio del sexo femenino que se vio reflejado en ambos grupos. El miembro que fue afectado de manera más prevalente fue el miembro inferior, que se refleja en ambos grupos, y el tipo de lesión más prevalente fue lesiones osteoarticulares, que se observa que en el grupo alta por abandono había una distribución más equitativa con respecto a esto. Y posteriormente lo que sería el domicilio, en su mayoría toda la muestra de acá, del 85%, y lo que respecta a la actividad física, el 48% de la muestra realizaba actividad física, pero en el grupo alta kinésica el porcentaje era superior al 50% y en el grupo alta por abandono era menor al 50%. Y finalmente, una de las variables que recolectamos por la encuesta, que de 100 pacientes respondieron 48. Como destacable es que de los 48 que respondieron, la mayoría vivía menos de una hora del hospital. Y en lo que respecta al análisis según la condición de alta, el tipo de tratamiento y el tipo de lesión, en aquellos con alta kinésica, ya sea con tratamiento conservador o quirúrgico, en su mayoría tenían lesiones osteoarticulares, mientras que en el grupo alta por abandono, aquellos con tratamiento conservador, en su mayoría tenían lesiones musculotendinosas, mientras que con tratamiento quirúrgico, en su mayoría eran lesiones osteoarticulares. Y en este caso decidimos explayar esta variable con un gráfico de barras, que sería la variable ocupación. Vamos a tener el eje de las X, la categorización de la variable, y el eje de la Y, el porcentaje. En color azul, alta kinésica, y en color verde, alta por abandono. Y como destacable acá es que en su mayoría los pacientes con alta kinésica estaban trabajando en la condición de paciente asalariado, y en el grupo alta por abandono, en su mayoría eran pacientes con condición de trabajo independiente. Acá tenemos otro gráfico de barras, en este caso para expresar la variable de nivel educativo. Otra de las variables que se recolectó por la encuesta, así que la N es reducida, ¿sí? 48 pacientes. Mismos colores para representar ambos grupos, pero en este caso en el eje de las X vamos a tener el porcentaje y en el eje de la Y la categorización. Y acá lo importante es que el grupo alta kinésica en su mayoría tenía un nivel completo, mientras que el grupo alta por abandono en su mayoría tenía el secundario completo. Y ya para ir entrando en la discusión, en nuestro caso, de 100 pacientes, 53 obtuvieron alta kinésica, 47 de alta por abandono, y cuando lo contrastamos con la bibliografía disponible, como es el caso de NONI y colaboradores en 2020, ellos reportaron un 51,3% de alta kinésica y un 48% de alta por abandono. Esto nos podría sugerir que la falta de herencia terapéutica puede constituir una problemática frecuente en entornos similares de atención pública. Y en lo que respecta al tipo de lesión, si bien había un predominio de lesiones osteoarticulares en ambos grupos, las lesiones musculotendinosas en el grupo alta por abandono representaron un 27%, mientras que en el grupo de alta por abandono ese porcentaje ascendió a un 43%. Y a su vez, si analizamos el tipo de tratamiento, hubo un predominio de tratamiento conservador en ambos grupos, pero en el grupo de alta por abandono, aquellos con el tratamiento conservador en su mayoría tenían lesiones musculotendinosas. Esto es lo que nos podría hacer pensar que quizás estos pacientes no están viendo sus objetivos cumplidos con respecto al tratamiento, por lo que quizás deberíamos pensar en nuevas estrategias,
basadas en la educación, ya sea el tratamiento en sí mismo, los tiempos que lleva el tratamiento o de la patología, para conocer mejor esos objetivos por el paciente y que se sienta acompañado hasta el final. Otra de las variables que se mencionó como importante en la bibliografía a la hora de determinar la velocidad de la adherencia era la distancia. ¿Sí? Como por ejemplo este estudio de Perú, realizado en 2015 por Torres Talavera y colaboradores, donde reportaron que el 70,4% de los pacientes clasificados como no adherentes residían en zonas alejadas del hospital. Y lo relacionaron principalmente con los elevados costos del transporte como que genera una barrera. En nuestro caso nos parece haber sido un factor determinante, ya que el 80,9% de los pacientes que abandonaron residían en Cava y de los que respondieron a la encuesta, solamente 27% vivían entre 1 a 2 horas del hospital. Y ya lo que sería con respecto a la ocupación, recordemos que en su mayoría los pacientes con alta kinésica tenían la condición de trabajo asalariada, mientras que el grupo alta por abandono en su mayoría tenían la condición de trabajo independiente. Algunos autores decidieron estudiar esta relación, como en el caso de colaboradores en el 2007, donde principalmente relacionaron que aquellos pacientes que dependen 100% de su fuerza laboral para subsistir, o que quizás son únicos sostén familiar, muchas veces terminan abandonando el tratamiento de manera prematura una vez que se sienten capaces de volver a trabajar o que ya se sienten un poco mejor, ignorando las recomendaciones del equipo de salud, y que si uno lo contrasta quizás con un paciente con un entorno laboral más estable, que tiene acceso a licencia médica y otras cuestiones, quizás en ese caso sí pueden priorizar su salud por sobre su trabajo. Y con lo que respecta a las limitaciones de este estudio, principalmente hubo una poca participación en la encuesta que realizamos, entonces no todas las variables se pudieron analizar con la misma muestra, lo que termina alterando un poco la integridad de los datos, y además no pudimos recolectar los motivos de abandono. Entonces no tenemos posibilidad de relacionar esas características con los motivos que llevó al abandono, que hubiese sido un buen análisis para realizar. Y en cuanto a las fortalezas, este estudio es uno de los primeros que realiza esta temática en el contexto local de Cava, y nos permitiría identificar barreras y áreas de mejora, ya sea en el servicio, a la hora de realizar una ficha kinésica o la anamnesis, siempre en búsqueda de consensuar mejor los objetivos y tratar de adaptar el tratamiento para que el paciente se sienta acompañado hasta el final. Y para ir finalizando, como conclusión, este estudio permitió identificar características sociales, técnicas y demográficas de los pacientes que asistieron con control externo de kinesiología en el Hospital Público de Cava, según su condición de alta. Se observó que los pacientes que abandonaron el tratamiento presentaron una distribución más equitativa entre lesiones osteoarticulares y musculotendinosas, un menor nivel educativo y menos de la mitad realizar actividad física. Asimismo, la mayoría de los pacientes incluidos en la muestra residían en Cava, por lo que quizás la distancia no pareció representar una barrera para la continuidad del tratamiento, y que el trabajo podría servir como base para futuras investigaciones. Falta la bibliografía y sus saberes. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Soy Agustina Castrovidela, soy fisióloga de planta, del Hospital Pirobano, para aquellos que nos conocen. Nico, Caro y Jackie me propusieron ser la crítica de su trabajo, así que acá estoy. Bueno. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Soy Agustina Castrovidela, soy fisióloga de planta, del Hospital Pirobano, para aquellos que nos conocen. Nico, Caro y Jackie me propusieron ser la crítica de su trabajo, así que acá estoy. Vamos con mis notas para no olvidarme de nada y les voy nombrando un poquito las cositas que estoy leyendo. Bueno, el tema es bien claro, ¿sí? Habla de la importancia de la adherencia del tratamiento en kinesiología. Esto en la introducción es claro, como ya dije, incluso está muy bien fundamentado, ¿sí? Dice muy bien. Respecto al objetivo, está bien definido. Describir las características clínicas, sociales y demográficas de los pacientes según su condición de alta, ¿sí? La metodología está detallada, habla de los criterios de inclusión, de exclusión, las variables intrínsecas y las variables extrínsecas. Acá nombran a dos autores que lo describen en el 2016, así que está muy bien que usen esta literatura. Las herramientas digitales que usan, ¿sí? Y bueno, obviamente la descripción de la metodología que está perfecta.
Acá se me ocurre una sugerencia que tiene que ver con las variables psicosociales más profundas, y con esto me refiero a lo que tiene que ver con la motivación que tiene el paciente, el apoyo familiar o no que tiene este paciente, ¿sí? Porque eso va a depender mucho si puede acceder a ir al servicio a tratarse y rehabilitarse. Y por último, lo que tiene que ver con la percepción de la enfermedad. Porque todo esto va a influir un poco en la importancia de la adherencia del tratamiento, ¿no? Para el paciente. Por otro lado, las consideraciones éticas están ok. En la parte de resultados, está bien organizado, porque incluso usan tablas y figuras que facilitan la comprensión de los resultados. Eso está muy bueno. Hablan de una diferencia importante, ¿sí? En donde hay mayor nivel educativo y actividad física en el grupo de alta kinésica, ¿sí? Y que hay una similitud geográfica en ambos grupos. En la discusión, bueno, no se nombran obviamente los resultados y reconocen las limitaciones del estudio. Y con respecto a esto último, yo agarro algunas cositas para también charlar de lo mismo, que bueno, quizás ya lo conocen, pero uno lo que tiene que ver con la limitación metodológica, porque es un descriptivo observacional, en donde no se pueden hacer relaciones causales, por eso se requiere a futuro hacer un análisis interferencial, ¿sí? En donde haya una asociación significativa entre las variables, ¿sí? De peso. Después lo otro que tiene que ver es la muestra limitada, ¿sí? Ustedes mismos lo nombran, solamente 100 pacientes, ¿sí? Y otra cosa es, que lo dejo más o menos en el signo de pregunta, porque ustedes describen que solamente 48 personas responden la encuesta. Entonces, se me ocurre, ¿no?, un sesgo de selección, ¿no? Una pregunta. Por último, hablamos un poco de la definición de abandono. Ustedes dicen que son 3 ausencias consecutivas sin aviso o 4 en el módulo de 10 segundos. Un poco lo fuimos hablando en el hospital, ¿no? ¿Por qué eligieron esta definición de abandono? Y esta definición la sacan de alguna literatura, con alguna referencia, o incluso si hay otras definiciones de abandono en la literatura. ¿Por qué? Porque yo me pregunto si esta definición es adecuada para todos los contextos, ¿sí? Si se debe modificar, por ejemplo, según la patología del paciente, o si se debe modificar según el tratamiento que tiene ese paciente, ¿sí? Como sabrán, no es lo mismo un dolor musculoesquelético que una fractura. Entonces acá también me queda como medio latente la idea de la historia natural de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? A lo largo del tiempo. Y por último, a modo de detalle, en algunos lugares se repiten ciertos conceptos en la introducción o en los resultados finales, que quizás se podría unificar eso para simplificar. Eso. El trabajo está muy bien, siempre digo lo mismo, ¿no? Son residentes de primer año que hacen un trabajo presentando datos, lo cual es importantísimo para hacer trabajos a futuro y después así llegar a UNECA. Así que obvio que los felicito mucho. Y bueno, nada, nos seguimos viendo en el hospital y ver a ver con qué podemos seguir modificando esta herencia del tratamiento después de los datos que ustedes van obteniendo y seguir trabajando sobre ellos, ¿sí? Así que bueno, chicos, los felicito, les dejo un abrazo a todos y nos estamos viendo. Saludos. Tenemos solamente el video de la crítica. ¿Qué tal? Yo soy Buque. Sí, ¿tenés el power?
¿Lo tenés en un pendrive o algo? En la compu que tengo, pero te lo puedo mandar por WhatsApp. Mándamelo por mail. El mail de... El mail es... Mándamelo de nuevo. Jornadas nacionales. Mándamelo con el adjunto, así lo... Gracias. Jornadas nacionales, punto Kinesio. gmail.com. Mientras voy abriendo el video de la crítica. ¿Sí? 4 minutos. Excelente. No, ustedes habían mandado solo la crítica, ¿no? No, después me pidieron que mande el audio, lo mandé. Nada, me lo llevó solo la crítica. No llega, che. No hay nada que me puedes decir. Subiendo. Igual decirle que están mandando el power. Ahí yo. Ahí estamos, tranquilo. Había una carpeta sino con todas las presentaciones. Ya está, ya está. Lo había mandado. Ah, bueno, no hay problema. Mandaste en PDF, ¿no? Sí. Fernando. No, es caro. No, es que lo mandó en PDF. ¿Lo tenés en Power? ¿El Power lo tenés o no? El Power no. Así me parece que no lo vas a poder, no lo vas a poder pasar. Si querés, te voy siguiendo y te voy bajando.
Así que vamos a hacerlo. Acordate que tenés 15 minutos, sí, te vamos a ir marcando el tiempo de 5, 3, 1. ¿Sí? Vale, 15 más la crítica o 15 todo. 15 para vos, para hablar, y 10 de crítica. ¿Sí? Bien. Ahora 5 minutos. Sí. Bueno, es sin el puntero, anda avisándome que nosotros tenemos que pasar. Si se ve por el coso de formato, por el mismo. Chicos, queda el último trabajo del bloque, se titula Motivos de abandono de pacientes que asistieron a Escuela de Espalda en un hospital público de la provincia de Neuquén. Es un protocolo de investigación. Es en el hospital Buster Roldán, por el licenciado Fuentes Gustavo. Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Fuentes, soy de Neuquén Capital. Hoy voy a presentarles nuestro trabajo, que es un protocolo de investigación denominado Motivo de abandonos de pacientes que asisten a la Escuela de Espalda en un hospital público de la provincia de Neuquén. Bueno, como introducción, el dolor lumbar se puede definir como dolor ubicado entre la dorsal costilla y el pliegue glúteo inferior. Esto puede tener variación hacia uno o ambos piernas. Y cursa con discapacidad, disminución de la calidad de vida y con un poco de ausentismo laboral. Esto a su vez aumenta el costo sanitario normalmente en todo el mundo. En lo que respecta a la población mundial, por lo menos el 80% de esta población ha sufrido un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida, y además es la segunda causa de ausentismo laboral de esta población. En nuestro país es la principal causa de año vivido con discapacidad y uno de los principales motivos de consulta en rehabilitación. Como predictores de dolor lumbar, son más que nada de naturaleza psicosocial. De esto podemos tener depresión, ansiedad, cerebrotropismo, inesofobia y creencias negativas, entre otras. Por eso, una de las soluciones que se encontraron es la Escuela de Espalda. ¿Sí? La Escuela de Espalda es un programa de enseñanza de prevención y autocuidado enfocado en el ejercicio y la educación del paciente, que tiene como objetivo la educación y la autorresponsabilidad de los pacientes. Para llevar a cabo la Escuela de Espalda, nosotros necesitamos tener adherencia terapéutica por parte de los pacientes. Esta adherencia es definida como la cooperación voluntaria del paciente para seguir las instrucciones dictadas según los proyectos previamente, para tener un estudio terapéutico. En este contexto, nosotros nos propusimos, al notar que tener una baja incidencia de pacientes y además un alto abandono de lo que es la Escuela de Espalda del hospital, decidimos determinar como objetivo principal de este estudio los motivos de abandono de los pacientes que asisten a la Escuela de Espalda, y como objetivo secundario analizar las creencias y actitudes que presentan en la evaluación inicial en busca de relaciones que pueden existir con el abandono del tratamiento. Bien. Con materiales métodos, nosotros nos propusimos hacer un estudio descriptivo, prospectivo, analítico tipo encuesta. Las variables a analizar van a ser variables clínico-demográficas de los pacientes, banderas amarillas, banderas rojas, creencias y actitudes hacia el dolor de nuestros pacientes, creencias o actitudes negativas que tengan estos pacientes pueden afectarnos a nosotros, nos pueden guiar un poco en el tratamiento que propongamos a futuro. Y por último, la evaluación del dolor. Para llevar a cabo esas variables, elegimos varias escalas para tener en cuenta, entre otras el PCS, el DN4, la Numeric Pain Rating Scale, el Backpack y el Roland Morris. La descripción del método de estudio se va a llevar a cabo en nuestro hospital, es el Buster Roldán de la provincia de Neuquén, más que nada en lo que es el servicio de rehabilitación. Como población de análisis van a ser los sujetos que asistan a la evaluación de columna y además que posteriormente lleguen a la Escuela de Espalda. Como criterio de inclusión, sujetos mayores a 18 años y también que tengan derivación médica. Como criterio de exclusión, vamos a tener banderas rojas, dolor lumbar de otras causas conocidas, DN4 positivo, Numeric Pain Rating Scale mayor o igual a 8, y por último, trastornos cognitivos que nos limiten el entendimiento de las consignas del taller. Como criterio de eliminación, sujetos que hayan finalizado el taller de columna,
o la espalda, respuesta incompleta en la encuesta que se enviará posterior. Como tipo de muestra es un muestreo no probabilístico por conveniencia. El reclutamiento del paciente va a ser a través de la difusión. Esto nosotros lo vamos a hacer a través de, o lo estamos haciendo en realidad, a través de ir a centros aledaños, a compartir información, promoción a través de las redes sociales y además hablar con los médicos que nos van a dar estos pacientes. Además, esto va a constar una evaluación inicial que va a llevar a cabo por nuestro residente de primer año y por último, a través de todo eso necesitamos una derivación médica para llevar a cabo ese tratamiento. Como intervención, nosotros nos propusimos una evaluación inicial y diseñamos una ficha para tomar datos de nuestros pacientes. Esta ficha está compuesta más que nada por datos personales, antecedentes de la persona, antecedentes del dolor, lumbar, banderas amarillas, banderas rojas y por último, las diferentes encuestas con los resultados propiamente dichos. Las herramientas de medición que vamos a utilizar va a ser el PCS. Este es un cuestionario global que nos detecta catastrofismo en los pacientes. Nosotros y la literatura habla mucho del dolor lumbar y esto es utilizado para detectar el catastrofismo. El cuestionario DN4 este es un cuestionario que detecta tanto de forma de entrevista y examen clínico lesiones en el sistema nervioso que puedan causar dolor lumbar. El Numeric Primary Scale, que es una escala igual o parecida a EVA, lo que dice que tiene 11 puntos, pero tiene más eficacia y sensibilidad en lo que es dolor lumbar. El Backpack es una encuesta que nos refiere y sacamos información acerca de las actitudes y creencias del dolor de los pacientes, tanto también como sus experiencias previas al dolor y cómo lo han superado. Y por último, el Robert Morris, que es un cuestionario validado para dolor lumbar específico, el cual nos va a dictar la incapacidad física que tenga el paciente. Para la recolección de datos de nuestro estudio se va a llevar en 3 pasos. Primero, una evaluación inicial, como estaba contando recién. Segundo, esos datos recolectados se van a subir a una base de datos de formato Excel. Segundo, se va a llevar a cabo el algoritmo de evaluación que diseñamos para hacerlo un poco más fácil y de menos tiempo posible el cuestionario, ya que los pacientes que tenemos son una N bastante grande. Este algoritmo empieza con el motivo de consulta, las consultas de banderas rojas, en el caso que haya una positiva, será derivado inmediatamente a un profesional de otras características. Las banderas amarillas, en el caso que tenga alguna positiva, como puede ser inactividad, depresión, kinesiofobia, se le entregará el cuestionario PCS. Luego se seguirá con la escala de dolor. En el caso que sea igual o mayor a 8, será excluido del estudio. Las expectativas de tratamiento, si son positivas o negativas, nosotros nos van a dar un indicio de si puede funcionar o no la escuela de espalda. Y por último, el DN4, que sea negativo, es decir, menor a 4 de puntaje, se le entregará el Roland Morris para detectar el grado de incapacidad que tenga el paciente, tanto en lo que es dolor lumbar específico, y si es mayor a 4, se tomará como una radiopatía y se procederá con un clúster de test ortopédicos para confirmar esa radiopatía. Esta encuesta que se le enviará a los pacientes se diseñó a partir de las normas Cherries y se diseñó en el Google Forms. La idea es enviarla a los pacientes a través del teléfono o vía online. Consta de 3 etapas. La primera es que se le explica al paciente, ya explicado previamente, pero se le vuelve a explicar para qué la encuesta y por qué llenarla. El segundo, sus datos. Y por último, una serie de preguntas de satisfacción y de motivos de por qué el paciente decidió dejar de concurrir a la escuela de espalda. Bien, como plan de análisis se llevará a cabo la recolección de datos y se realizarán correcciones de la escuela de espalda según sea necesario y según requiera la cantidad de pacientes que tengamos. Como consideración estética, el protocolo fue aprobado y la investigación también en lo que es el Comité de Docencia y Investigación de nuestro hospital. Como recursos disponibles, contamos con todos los recursos disponibles, tanto humanos, económicos, físicos, de investigadores y colaboradores que tengamos. Como recursos hospitalarios, serán suficientes. En el caso de no ser suficientes, nosotros tendremos un aporte económico para completar esas licencias. Plan de entrada al terreno, como nosotros
somos parte de nuestro hospital, tenemos total acceso a la mayoría de los servicios y de los ambientes en los que podemos llevar a cabo una recolección de datos. Y además, la pista de la historia clínica se lleva a cabo en el Andes, que es una plataforma de nuestra provincia, en el cual nos permite recolectar datos de diferentes profesionales que haya concurrido el paciente. Como tamaño muestral, es un muestreo no probabilístico por conveniencia y para tener un estimativo de la ADN necesaria para que sea significativo estudio, se llevarán a cabo 2 estudios pilotos. Por último, el análisis estadístico se llevará a cabo para las variables categóricas como frecuencia absoluta y porcentajes. Las variables numéricas continuas se llevarán a cabo y serán evaluadas a través del formulador Smyrnov. Es una prueba para una N mayor a 50 sujetos y se dará valor significante de P a 0,05. Las variables de distribución normal serán a través de media y de bioestándar, de lo contrario a través de mediana y rango intercortílico. Y por último se utilizará el programa IBM SPS, versión 27.0, para llevar a cabo ese análisis. Muchas gracias. ¿Dónde están las revisiones y sugerencias para el trabajo realizado con la especialidad de ciclo de trabajo de morfina de Amazonas, un paciente que asistieron al tercer de columnas de un hospital público de la provincia de Neuquén, un protocolo de investigación. Bueno, lo primero, bueno, agradecerles por la convocatoria para que realice esta revisión, el trabajo. Y bueno, lo primero que quería decir es felicitarlos porque, bueno, armar un protocolo de estudio no es sencillo, más un tipo de población que es la dolor lumbar por la facilidad de la patología y la investigación que busca llevar a cabo es interesante y novedosa. Y bueno, todas las críticas y comunicaciones que se puede hacer al trabajo para sumar al inicio de una prueba piloto. En líneas generales, arrancamos con la introducción, está muy bien redactada y desarrollada, y un punto favorable es la justificación del desarrollo de la investigación para presentar ante un consejo de ética. Me parece que está muy bien desarrollado. En cuanto a la población de análisis, bueno, no mencionan nada con respecto a la población de los pacientes con alguna cirugía en columna lumbar, ya sea en criterios de exclusión o criterios de exclusión. Me parece que es importante nombrar esta población porque van a llegar a los pacientes. Se excluye o se los incluye. Eso estaría bueno poder detallarlo. En cuanto a la intervención, está muy bien desarrollado el algoritmo que se va a llevar a cabo, los tipos de escalas que van a utilizar para poder desarrollar las intervenciones, pero lo que no se nombra o no se redacta es cuánto tiempo dura el taller de columna, ya sea semanas o cuántos días a la semana va a desarrollar el taller. Eso está bueno poder colocarlo para tener un dato más preciso en cuanto a la metodología de la recolección de datos, bueno, una de las herramientas que se escriben para recolectar los datos es la encuesta telefónica, y bueno, pudiendo tener potenciales de sesgos a la hora de tener esos datos, más con sesgos de respuestas, sesgos del indicador, sesgos de respuestas por nombrar algunos países que hablan un poco de los sesgos, pero
está bueno para tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas que nos colocaron es el tiempo aproximado que llevaría realizar la encuesta. Eso también está bueno para detallar, para que el trabajo esté bien completo. Bueno, esas serían las sugerencias. Ya, muchas gracias. Pensé que duraba más.